entender que el conflicto es algo natural e inevitable. Eso es lo primero fundamental. Hoy en día tenemos una asociación de que el conflicto es algo negativo, algo perjudicial. No es bueno, pero no siempre es malo. Hay cosas que del conflicto también pueden ser cosas positivas. Se pueden tener cosas positivas si se gestiona y se trata bien. Por ejemplo, el conflicto en alguna medida sirve para que las personas crezcamos, tanto humanamente como profesionalmente, ¿no? Gracias al conflicto el ser humano progresa. Si no hubiera conflictos, el ser humano progresaría. También es verdad que el conflicto muchas veces se desarrolla la creatividad, muchas veces. Se crece la energía y ante una misma situación o ante un mismo problema tenemos enfoques distintos. ¿Tiene su parte negativa? Evidentemente. Pero vamos a aprovechar, intentar ver la parte de gestión para sacar lo mejor del conflicto. Esa es una idea primera fundamental. La segunda, a veces cogemos la palabra conflicto y hablamos una palabra como muy global, ¿no? Nos suele gustar diferenciar entre queja y conflicto. Una cosa es la queja, que es cuando la insatisfacción es de una de las partes, y el conflicto es cuando hay dos partes en choques, que es lo propiamente, hay dos partes que tienen objetivos, intereses, valores contrarios, y hace que se enfrenten por conseguir, porque cada uno impide al otro. Es otro concepto también fundamental que conviene. Luego, a partir de aquí, hay que saber tratar una queja y saber tratar un conflicto, porque son cosas diferentes y cada uno sus caminos. El tercer aspecto también muy importante es saber diferenciar o comprender que en un conflicto, en una queja, hay una parte objetiva y hay una parte emocional. Hay una parte objetiva que es lo que estamos discutiendo o las partes tienen interés en resolverlo, pero no hay que olvidar que aunque las partes no sean conscientes, hay también una parte emocional. En la mayor parte de los conflictos, esta parte emocional es tanto o más importante que la parte objetiva. Por tanto, siempre recomendamos que cuando se vaya a resolver o a intermediar en un conflicto, la persona que está en el conflicto seamos capaces de ver las dos partes, porque si no, el conflicto se puede solucionar en la parte material, en la parte objetiva, pero no somos la parte emocional, por lo tanto, el conflicto queda sin resolver. A partir de aquí, ¿qué es muy importante ante un conflicto en la queja? Primero, tomar conciencia de que estás en una queja o en un conflicto, porque cada uno tiene su camino. Segundo, calma y serenidad. Esto es fundamental. Calma, tranquilidad, porque a veces, sin darnos cuenta, caemos en la trampa de la otra parte. La otra parte nos grita, gritamos, con lo cual el problema se acentúa. Tercer aspecto importante es la actitud adoptada ante el conflicto. No hay una actitud, caben actitudes distintas. Tenemos que valorar qué valoramos más, la parte del daño o la parte de la relación. No es lo mismo un conflicto con tu jefe que con un colaborador. Por eso la actitud adoptada es importante. Luego, a partir de ahí, ¿qué es muy importante? Saber escuchar. Un problema que tenemos en los conflictos es que las dos partes tienen ganas, cada una de las partes, de decir su razón, su mensaje. Y nos cuesta mucho escuchar. Si somos capaces de escuchar a la otra persona en su problema, yo diría que tenemos casi resuelto el 80% del problema. Pero como eso lo hacemos muy mal, pues las dos partes vamos pisándonos uno a otro y no hay forma de escucharnos. También es bueno preguntar. Y luego, después de escuchar y preguntar, vendrá dar mis razones, vendrá mi argumentación. Y eso es común tanto para una queja como en un conflicto. Luego ya, en los aspectos diferentes, pues hay otros elementos que juegan ya. Por ejemplo, es muy importante en un conflicto, factores fundamentales, el poder, la información y el tiempo. Primero, ¿con quién me estoy peleando? ¿Con alguien más poderoso o con alguien menos poderoso que yo? La información. ¿Estamos hablando de los mismos? ¿Tenemos los mismos datos? ¿Estamos hablando sobre la misma situación? Y luego el tiempo. ¿Podemos convivir o hay que afrontar el problema inmediatamente? Hay conflictos que duran toda la eternidad y que no se resuelven. Realmente la parte emocional del conflicto hace que a veces, sin darnos cuenta, como no somos capaces de controlarnos ni a nosotros mismos, cuando la otra persona nos desequilibra, caemos en el desequilibrio. Por tanto, es muy importante en un conflicto, o tratas de dominar tú el conflicto o el conflicto te va a dominar a ti. Por tanto, lo que hay que saber es, en esas décimas de segundo que tenemos en un conflicto, tener la preparación emocional suficiente para saber que cuando me está pasando eso, no caiga en la trampa o en la situación que yo puedo caer. Por eso, como estés apuntando muy bien, o tú dominas el conflicto, o tú gestionas el conflicto, o el conflicto te va a gestionar a ti, sin ninguna duda.